Bien, aquí tenemos un ejemplo. Nos da datos, 3 puntos. eh, y nos está pidiendo el perímetro del triángulo. Además, las coordenadas del punto medio. Lo que empezamos a realizar es primero la gráfica. Recordemos que el par ordenado siempre, el primer elemento está en X y el segundo en Y. Siempre en el par ordenado, el primer elemento del par ordenado es X y el segundo elemento es Y. Por lo tanto, el punto A me dice -6 en X. Me voy a la X. Aquí lo tengo -6 en X y 4 en Y. Ah, Y es positivo. Quiere decir que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, trazamos líneas segmentadas en -6 y vamos hasta 4 positivo. Esta intersección sería el punto A. Tengo también el punto B, pero en este caso me dice 0 en X. 0 en X, recordemos que el 0 está en la intersección de los ejes 0 en X y 6 en Y. Se toma en cuenta la cantidad significativa. Quiere decir que el punto B está en justo aquí. Punto B. Bien, ya tenemos el punto B. Ahora nos vamos al punto C. En el caso del punto C indica que es 5 en X, positivo. Y me voy hasta -6 en Y. Bien, entonces está en el cuarto cuadrante. Como aquí tengo 5 positivo, me voy hacia abajo con líneas segmentadas hasta -6. Y la intersección de estos dos coordenadas, de esta coordenada, me da el punto C. Tengo 3 puntos. Bien, voy a unirlos y tendré esta gráfica, que básicamente es un triángulo. Unimos los puntos y representan un triángulo. Hemos formado un triángulo. Bien, ya tenemos la gráfica. Ahora empezamos a resolver. El inciso A me pide el perímetro del triángulo. Recordemos, el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Para hallar el perímetro necesito saber la longitud de cada lado. Necesito saber cuánto vale la distancia AB. Necesito saber cuánto vale la longitud, vamos a decir, longitud de la distancia BC. Necesito saber o conocer la distancia de la longitud AC, porque el perímetro es la sumatoria de todos sus lados. Por lo tanto, conocemos que la fórmula de la distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y vamos a empezar por los puntos A y B. Vamos a empezar hallando la distancia A y B. ¿Pero con qué coordenadas? Con las distancias A, con las coordenadas, perdón, A,
que es menos 6,4. La distancia B, que es 0,6. Sustituyemos en esta fórmula. Recordemos que esta coordenada, en este caso, va a ser nuestro x sub 1 y y sub 1. Y esta segunda coordenada va a ser nuestros elementos x sub 2 y sub 2. Bien, sustituimos en la fórmula. La fórmula, la distancia AB, por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada. La fórmula x sub 2 me indica x sub 2 vale 0, menos me indica la fórmula menos x sub 1, pero x sub 1 vale negativo 6, se respeta el signo, entre paréntesis anotar en negativo 6, cierro paréntesis y me dice todo eso elevado al cuadrado, y todo esto lo elevo al cuadrado. Más me dice la fórmula, más. Ahora, y sub 2, si observo, vale 6. Menos, me dice la fórmula, menos y sub 1, que en este caso es 4 positivo. Listo. Todo esto al cuadrado. Bien, hago operaciones. Sabemos que la distancia AB será igual menos por menos más 0 más 6. 6 al cuadrado tengo 36. Más 6 menos 4. 2. 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, la distancia AB resulta que es simplemente raíz cuadrada de 40. Vamos a trabajar simplemente con dos decimales. Al redondeo, por lo tanto, la distancia AB, y hacemos operaciones, raíz cuadrada de 40 llega a ser 6,32. Hay operaciones, tal vez en algunos casos, que pueden simplificar. Si es que acaso lo pueden hacer, excelente. 6,32. Simplemente con dos decimales, ¿ya? Esto, por si acaso, es equivalente, si yo lo quiero trabajar simplificando, como hemos aprendido en radicales, esto corresponde a 2 raíz de 10. Es lo mismo, ¿ya? Pero nosotros, porque nos pide el perímetro, vamos a trabajar como 6,32. Este va a ser nuestra distancia. Bien, he hallado la distancia AB, ahora voy a hallar la distancia BC. La distancia BC será, trabajo con las coordenadas B. En este caso, B, la coordenada B es 0,6. La coordenada C es 5, menos 6. Bien, igual que en el anterior caso, identificamos. Esta es mi x sub 1, y sub 1. X sub 2, y sub 2. Y sustituyo en la fórmula que ya conozco de la distancia. Por lo tanto, la distancia BC será igual a la raíz cuadrada de ¿qué? X sub 2. X sub 2 vale 5. Menos, me dice la fórmula, x sub 1. En este caso, x sub 1 vale 0. Todo esto al cuadrado. Más y sub 2. Ah, pero y sub 2 vale negativo 6. Como va como un número delante, entonces no es necesario que utilice otros paréntesis. Trabajo con negativo 6 directamente. Seguidamente la fórmula me dice negativo. Introduzco el negativo y sub 1. Pero y sub 1 vale 6. Todo esto al
cuadrado. Por lo tanto, la distancia BC será 5 menos 0, 5. 5 al cuadrado, 25. Más menos 6, menos 6. Signos iguales se suman y se mantiene su signo. Sería menos 12. Pero recordemos, todo número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Por lo tanto, 12 al cuadrado es positivo 144. La sumatoria entonces resulta 144 más 25 es 169. Verificamos, existe raíz cuadrada de 169, que es igual a 13. Nos da entero. Raíz cuadrada de 169 es 13. Listo. Aquí no tengo problema. Tengo la distancia BC, me falta la distancia AC. Verifico también. Trabajaré para hallar la distancia AC. Tendré que trabajar con las coordenadas A, que en este caso es menos 6,4, y la distancia C, que es 5, menos 6. Y de la misma manera, identifico. Si tenemos dificultades, siempre es bueno identificar. Esta es mi X sub 1, Y sub 1. X sub 2, Y sub 2. Por lo tanto, sustituyo en la fórmula. La distancia AC será igual a la raíz cuadrada de X sub 2, que vale 5, menos X sub 1, menos mi fórmula X sub 1, pero X sub 1 vale negativo 6. Entonces, como es el segundo término que estoy anotando siempre entre paréntesis, y recién todo el binomio lo elevo al cuadrado. Más me dice la fórmula. Y sub 2 vale negativo 6. Como está yendo como primer término, no es necesario, hemos dicho. Menos, me dice la fórmula, menos. Y sub 1, que en este caso vale 4. Todo esto al cuadrado. Bien, por lo tanto la distancia AC será igual. Aquí, menos por menos, más 5 más 6, 11. Tenemos 11 al cuadrado, será 121. Más, lo mismo, signos iguales se suman y se mantiene su signo. Aquí tengo 6 más 4, 10. Pero toda cantidad negativa elevado a una potencia par se vuelve positiva. Y 10 al cuadrado simplemente es 100. Todo esto está dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, la distancia AC será igual a raíz cuadrada de 221. Y la raíz cuadrada de 221 resulta ser 14,86. Vamos a redondearlo. Distancia AC, 14,87. Listo. Ya tengo la distancia AB, la distancia AC, la distancia BC. Ahora, todavía no he terminado. Aquí, perímetro me está diciendo. El perímetro de este triángulo será igual a la sumatoria de los lados. Quiere decir la sumatoria de la distancia AC
más la distancia AB y más la distancia BC. Empiezo. El perímetro será, por lo tanto, distancia AC es 14,87. La distancia AB más 6,32 más la distancia BC, que es 13 enteros. Por lo tanto, el perímetro será 14,87 más 6,32 más 13, simplemente es 34,19. Listo, ya tengo el